hola, tengan muy buenas noches, amados hermanos. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque nos permite poder compartir nuevamente de la palabra del Señor. Amén. Damos gracias a nuestros hermanos de Pasión por el Ministerio y nuestros hermanos de Tiempo de Cambio por permitirnos compartir la palabra del Señor en esta noche a través de sus plataformas. Así que bueno, hermanos, sea cada uno de ustedes muy bienvenido a la transmisión de esta noche. Disponga su corazón para recibir lo que el Padre tiene preparado para usted en esta noche. Yo sé que muchas veces, ¿verdad?, pasamos por situaciones difíciles, amén, pero créame que el Señor sabe por qué usted y yo estamos pasando en esta noche, ¿verdad? Ciertas cosas, pero el Señor, hermanos, es bueno, Él es fiel y justo, Él es verdadero y Él, hermanos, no deja nada a medias en nuestra vida. Él siempre tiene algo para sorprender nuestra vida. Así que en esta noche disponga su corazón para recibir lo que el Padre tiene preparado para usted. No desista, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, desistimos, ¿verdad? El seguir adelante, pero créame que el Señor es bueno, Él es fiel. Él es grande, Él es todopoderoso y si usted y yo le creemos, Él nos puede sorprender en esta noche. Bienvenido, hermano Tito, bienvenido, hermana Elizabeth, hermano Sósimo, bienvenidos sean cada uno de ustedes en esta noche. Gracias por estar allí conectados y yo le voy a invitar en esta noche que usted pueda pues compartir este mensaje también con otras personas para que otras personas puedan ser pues alcanzadas por la palabra del Señor. Amén. Dios, hermanos, ¿verdad? Él es grande, Él es todopoderoso. Quizá en esta noche usted esté pasando por un desierto, un proceso, una prueba, como usted quiera llamarle en esta noche. Pero déjeme decirle que el Señor tiene todo bajo control en su vida. El Señor, ¿verdad?, no permite la prueba en nuestra vida para destruirnos o para hacernos sentir tristes, sino que al contrario, lo hace para que nosotros seamos fortalecidos, para que nosotros podamos ver cada día su gloria. Amén. Así que bueno, hermanos, yo le invito a que usted en esta noche pueda compartir el mensaje conmigo en esta noche, podamos recibir lo que el Padre tiene preparado en esta noche. Esta noche el Señor me ha regalado un tema muy, muy, muy bonito, muy hermoso, ¿verdad? Así que disponga su corazón para recibir lo que el Padre tiene preparado para usted. Muchas veces, ¿verdad?, pensamos, hermanos, que la vida del creyente es color de rosa, que la vida del creyente, ¿verdad?, no vamos a pasar por circunstancias adversas, pero créame, hermanos, de que el Señor, ¿verdad?, permite la prueba para nuestra vida, para que nosotros entendamos, ¿verdad?, que Él tiene todo bajo control en nuestra vida. Así que bueno, yo le doy la más atenta bienvenida en esta noche, ¿verdad? Vamos a la palabra en esta noche, vamos a Gálatas 5:13. Cuando lo tenga, escríbame por allí un amén. Bienvenida, hermana Claudia Payés, bienvenida, hermana Marisol, bienvenida, hermana Eunice, bienvenidos sean todos en esta noche. Damos gracias al Padre porque Él tiene todo bajo control en nuestra vida, amén. Así que bueno, hermanos, demos gracias al Señor porque Él, ¿verdad?, tiene fiel control de todas las cosas. Aunque usted y yo estemos pasando, como le digo, una necesidad, pero el Señor va a saber sorprendernos porque el Señor es así. Él sabe sorprender a sus siervos, a sus hijos. Así que bueno, vamos a ir a la palabra en esta noche. Amén. Vamos a la palabra, Gálatas 5:13 lo tiene. Escríbame por allí un amén, busque su Biblia, lea la palabra conmigo, dése cuenta lo que el Espíritu de Dios nos quiere hablar en esta noche, hermanos. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros no tenemos eso, ¿verdad?, de leer la palabra, pero realmente necesitamos, hermanos, leer la palabra, ¿verdad?, para darnos cuenta lo que el Padre tiene para nosotros en esta noche. Así que bueno, demos inicio en esta noche, ¿verdad? Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es grande. Bueno, yo ya por aquí
Invité a algunas personitas para que les puedan conectar en esta noche y podamos recibir lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta noche. Así que bueno, vamos a dar inicio en esta noche, hermanos. ¿Lo tienen? Gálatas 5:13. Vamos a leer en la versión Reina Valera, la que usted tiene en esta noche, amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pero quiero leerle en esta noche también, hermanos, la traducción lenguaje actual. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense a amar los unos a los otros. Vamos a venir en palabras de oración en esta noche para que sea el Espíritu Santo hablando, ministrando nuestra vida. Amén. Bendito y buen Dios, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te damos a ti toda gloria, honra, honor, alabanza. Gracias, papá, porque nos permites poder compartir tu palabra en esta noche, Señor. Gracias porque tú eres grande, porque tú eres un Dios todopoderoso, capaz de hacer grandes cosas en nuestra vida, Señor. Padre, limpia los aires, toda hueste, todo principado, toda potestad, Señor, es atada en el nombre de Jesús en esta noche. Pedimos perdón por nuestros pecados de omisión y comisión. Reconocemos, Señor, que hemos fallado y te pedimos, Señor, que nos limpies en esta noche, que tu gracia, que tu favor, que tu misericordia, Señor, nos alcance en esta noche, Señor amado, y que tu gracia pueda sorprendernos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, pongo, Señor amado, mi vida, Señor, mi boca, Señor, y levanta, Señor, tu gracia en esta noche, Señor, para que tu presencia pueda manifestarse y glorificarse en el nombre de Jesús. Sí, hermanos, es Gálatas 5:13, 13. Se lo voy a volver a leer y se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y dice, hermanos, Dios los llamó a ustedes a ser libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo. Al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Aleluya. Gloria a Dios por su palabra. Y esta noche, hermanos, quiero hablarle bajo el tema Dios nos otorga la libertad. ¿Cuántos sabemos, hermanos, verdad?, que muchas personas no quieren reconocer a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas en estos dorados tiempos. Amén. Muchos, ¿verdad?, cuando les compartimos de la palabra del Señor, hermanos, muchos nos dicen, ¿verdad? Ay, hermana, ¿verdad? No nos dicen, hermana, mira, no tengo tiempo, mira, lo voy a pensar, mira, estoy muy joven, mira, yo necesito vivir, mira, yo necesito esto, yo necesito lo otro. Y siempre, hermanos, ¿verdad?, las personas tienen pretextos, amén. Tienen pretextos para recibir a Cristo en su corazón, amén. Porque muchos hermanos, ¿verdad?, dicen, ¿verdad?, que sienten que van a perder su libertad, ¿verdad? Mas no saben, hermanos, que Dios nos otorga libertad a través de su Hijo amado. La palabra de Dios, hermanos, nos dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos libres habemos en esta noche? ¿Cuántos podemos decir realmente que Cristo libertó nuestra vida? ¿Cuántos podemos decir realmente, hermanos, que somos nueva criatura? ¿Cuántos podemos decir, hermanos, realmente que conocemos a ese Dios que perdona, amén, y que limpia, que purifica, ¿verdad?, que da nueva vida, amén? ¿Cuántos de nosotros podemos decir? Pero, hermanos,
qué importante es, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Entendamos una cosa, que hay, ¿verdad? Que la libertad es una cosa, ¿verdad? Y el libertinaje es otra cosa, hermanos, ¿verdad? Hay una gran diferencia en esas dos palabras, libertad y libertinaje. ¿Y qué es, hermanos, la libertad? La libertad es tener la posibilidad, escuche bien por favor, es tener la posibilidad de poder tomar decisiones y escoger formas y caminos en la vida. Es la decisión que define la vida de una persona, si va a vivir de acuerdo con los deseos de su carne o de acuerdo a los deseos de su espíritu. Ahora bien, escuche que es libertinaje. No es lo mismo libertad con libertinaje, hermanos. Eso tenemos que tenerlo muy claro nosotros, hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que Cristo nos da libertinaje para hacer, ¿verdad?, lo malo, para hacerle mal a nuestro prójimo, para hacer mal, ¿verdad?, a nuestro compañero de trabajo, para hacer, hermanos, ¿verdad?, crear planes malévolos, amén, para poder, ¿verdad?, hacer daño, amén. Cristo, hermanos, no nos da esa clase de libertad. Ese se llama libertinaje. Escuche lo que quiere decir libertinaje. Libertinaje es un desenfreno. Es un desenfreno o pérdida de control en la conducta que se caracteriza por la falta de todo tipo de restricción, escuche bien, legal o moral. Libertad es una cosa y libertinaje es otra cosa, hermanos. ¿En qué nosotros estamos viviendo como hijos de Dios? Estamos viviendo en libertad, la libertad que trajo Cristo en nuestra vida, que cuando nosotros lo reconocimos como Señor y Salvador de nuestra vida, tuvimos, hermanos, un encuentro con Él y tuvimos libertad. Amén. Recuerde usted que Dios, ¿verdad?, es fiel, es justo, es verdadero. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dios, hermanos, ¿verdad?, cuando usted y yo caminamos con el Señor, ¿verdad?, nos pone un plan de salvación. Amén. Amén. Pero mire lo que dice Deuteronomio 30, escuche bien, Deuteronomio 30, en los versos 15 y 16. Y quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor: ahora, escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy, dice, te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti, escuche, a ti, y también a la tierra donde estás a punto de entrar, aleluya, y que vas a poseer. Hermanos, muchos de nosotros, ¿verdad?, muchas veces nos enfadamos, nos enojamos. ¿Por qué razón? Porque Dios en su momento muchas veces nos cambia de lugar. Muchas veces el Señor, hermano, cierra una puerta y abre una nueva puerta. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos enfadamos, pero la palabra es clara y nos está diciendo: el Señor, tu Dios, te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Cuando Dios nos está diciendo: te voy a bendecir, no solamente a ti, también a la tierra en la cual te vas a plantar, no solo a ti, también a los tuyos, no solo a ti, hermanos, y esto es una verdad.
Es algo verídico, es algo real, hermano, que usted y yo debemos entender y aceptar muchas veces la voluntad del Señor. No te enfades, no te enojes cuando el Padre, rababa aquí, alaba así, quiera hacer un cambio en tu vida. Quiera mover una pieza importante de tu vida, porque muchas veces nosotros nos quejamos, muchas veces nos enojamos, muchas veces decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué esto? Es que tú no me amas, es que tú no me quieres, y no es eso, hermanos. Dios te ama. Dios quiere hacer de tu vida una bendición. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, que tenemos que pasar por el proceso, que tenemos que vivir en el desierto. ¿Para qué? Para ser de bendición a otros, para ser preparados, hermanos, y llevar bendición a otros. Aleluya. No se enfade con Dios. Si el Señor ha permitido que usted vaya a un nuevo campo, que usted vaya a un nuevo, lugar de trabajo, que el Señor lo ha permitido, que usted se mude a otra ciudad, no se enfade con el Señor. Dé gracias. Dé gracias, porque la palabra es clara y dice, y te multiplicarás. Pero hermano, tú no te vas a multiplicar si no hablas. Tú no te vas a multiplicar si no estás cumpliendo con la palabra del Señor, con sus mandatos, con sus decretos, con sus ordenanzas. Tú no te vas a multiplicar en ningún momento. Necesitas tú, hermano, ¿verdad? Aceptar esa voluntad y empezar a caminar con la visión del Señor, a ser dirigido y conducido por su Espíritu Santo. Todos, hermanos, los seres humanos en momentos hemos experimentado algunos momentos que nos hemos sentido vacíos, ¿o no? ¿Alguna vez se ha sentido vacío usted? ¿Alguna vez se ha sentido triste? ¿Alguna vez se ha sentido angustiado? ¿Alguna vez se ha sentido sin ganas de vivir? ¿Alguna vez ha dicho, ya no voy a continuar? ¿Alguna vez ha dicho, voy a tirar la toalla, ya no voy a seguir sirviendo, voy a dejar este privilegio porque yo ya no puedo? Y muchas veces, hermanos, nosotros queremos llenar esos vacíos con placeres del mundo. Mas, sin embargo, hermanos, cuando llegamos a tocar fondo o nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay una esperanza para nuestra vida, o tocamos el fondo, hermanos, y llegamos hasta lo último. Pero cuando estamos en ese último extremo, hermanos, nosotros vamos a lograr reconocer que si nosotros tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Que si nosotros buscamos de Dios, vamos a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque vamos a enterrar muchas cosas de nuestra vida, muchas cosas que nos causan dolor, muchas cosas que nos causan tristeza, muchas cosas que nos causan, hermanos, angustia. Porque muchas veces, hermanos, los recuerdos vienen a nuestra mente y empezamos aquí a entristecernos, empezamos a dudar, hermanos, del poder de Dios, empezamos a dudar del llamamiento que el Padre nos ha hecho. Pero nosotros debemos de darnos cuenta, hermanos, que siempre hay una esperanza. Aunque yo esté tocando el fondo, aunque yo esté pegada a la pared, hermanos, y ya no haya para dónde hacerme, Cristo es la esperanza. Que yo me tengo que volver a Él, que yo tengo que buscar su presencia, que yo tengo que rendirme completamente a sus pies. ¿Para qué? Para ver esa libertad que solamente Dios me puede otorgar a través de su Hijo. Porque muchos pensamos, hermanos, que la libertad me la va a dar una pareja. ¿Por qué? Porque tú sientes que esa persona mueve todas tus emociones. Pero al final tú te das cuenta que siempre está ese vacío en tu corazón. Al final siempre te das cuenta que no hay nada que llene ese vacío. Que puedes tener todas las cosas que puedas tener, pero no, sigues siendo y sigues teniendo los mismos vacíos de siempre.
Dios, hermanos, nos está ofreciendo, ¿verdad?, el vivir, o nosotros decidimos seguir muriéndonos. Dios, hermanos, nos puso a elegir entre la vida y la muerte. Quizá en esta noche tú estás, que te sientes que ya te vas a morir, que sientes que ya no hay esperanza, que sientes una tortura en esa enfermedad, que sientes una tortura en ese problema, que sientes que en tu barca ya no está Jesús porque está el silencio y sientes que ha callado el Señor y necesitas que el Señor te dé una palabra y necesitas que el Señor hable a tu vida. Pero déjame decirte que aún en esos momentos de sequedad, hermanos, el Espíritu Santo puede obrar en tu vida. El Espíritu Santo puede moverse en tu vida. El Espíritu Santo puede tocar tu ser. Aleluya. Hermanos, solo viviendo en el Espíritu nosotros vamos a poder ver las cosas del Espíritu. Pero si nosotros estamos moviéndonos en la carne, créame que solo vamos a ver los problemas. Créame que solo vamos a ver la necesidad. Créame que solo vamos a ver el obstáculo. Y vamos a vivir, hermanos, quejándonos. Ay, verdad, es que el Señor de mí no se acuerda. Ay, es que el Señor a mí no me escucha. Ay, es que el Señor, ¿verdad? Hermanos, ¿y sabe qué empieza a hacer el enemigo? El enemigo, hermanos, empieza a que tú desvíes tu mirada y empieces a ver la vida del impío. Y tú empiezas a decir, pero ¿y por qué a ese Dios lo bendice? ¿Pero por qué a ese Dios le da? ¿Pero por qué ese tiene para comer? ¿Pero por qué ese tiene para pagar? ¿Pero por qué ese tiene carro? ¿Por qué tiene casa? Deja de fijarte en lo que el impío tiene, porque ese no es Dios bendiciendo su vida. No podemos, hermanos, servir a dos señores. No podemos. O servimos a Dios o servimos a las tinieblas. Pero no podemos servir a Dios y a las tinieblas. Tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomar una determinación. Dios, hermanos, ha puesto en nosotros dones, ha puesto en nosotros talentos. Y Dios, hermanos, nos viene otorgando tesoros que nosotros muchas veces no valoramos ni vemos, porque no los estamos viendo de la manera que nosotros los estamos pidiendo. Porque quizás tú en esta noche le estás pidiendo a Dios $1000. Quizá en esta noche tú le dices, Señor, necesito $500 para pagar. Señor, quizá necesito, hermanos, cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice su palabra que todas las cosas van a ser añadidas. Pero necesitamos nosotros primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que podamos ver todos esos galardones, todas esas bendiciones. Y necesitamos, hermanos, caminar en obediencia. Necesitamos caminar en obediencia. Esa libertad, hermanos, ¿verdad? Solamente la otorga nuestro Rey y Señor. La libertad, hermanos, que Dios nos otorga es una oportunidad única y nos hace capaces de vivir en fe y demostrar un amor que no muchos pueden entender. Y comenzaremos, hermanos, a amar, a servir, pero no solamente a Dios, sino a servir, hermanos, a nuestros hermanos. Y el vivir en verdad, hermanos, y con la confianza que nuestro futuro está en las manos de nuestro Creador.
Sabemos, hermanos, que lo más importante, ¿verdad? Muchas veces no es lo que yo tengo en mis manos, sino lo que yo estoy buscando en la presencia del Señor. Porque quizá en esta noche tú estás pasando por una necesidad, quizá en esta noche tú estás pasando por una enfermedad, quizá en esta noche tú estás pasando por una angustia. Pero ¿sabes una cosa? Dios sabe que tú eres capaz. Dios sabe que tú eres capaz de pasar ese proceso. Dios sabe que tú eres capaz de alcanzar la victoria. ¿Por qué? Porque Dios te dio la valentía. Porque Dios te dio el dominio propio. Dios, hermanos, no ha creado hijos cobardes, sino valientes. No ha creado hijos, hermanos, que se amedrentan de ver un gigante, no. Porque cuando ese gigante se para frente a ti, tú sabes que el Dios de los cielos es más gigante, es más grande, es más poderoso, es más glorioso. Y tú, hermano, hermana, no te vas a amedrentar por lo que el enemigo esté haciendo en su momento. ¿Para qué? Para hacerte desfallecer. Dios sabe, hermanos, en qué momento usted y yo vamos a alcanzar la respuesta. Dios sabe en qué momento usted y yo vamos a desistir. Fíjese que Él lo sabe. Pero su palabra dice que Él no nos da una carga que usted y yo no podamos llevar. Dios sabe reconocer a sus guerreros. Usted y yo sabemos, hermanos, que las cosas, las promesas que el Señor nos ha dado son eternas. Sobre todo, Él nos ofrece la vida eterna. Y esa es la que nos espera aquellos que caminemos, hermanos, hasta alcanzar la meta. Hasta ver coronada la carrera, hermanos. Y esas cosas, hermanos, son las características de lo que el Señor nos está ofreciendo día con día. Hijo, hija, acércate a mí. Quiero que tu fe no mengüe, sino que crezca. Muchas veces le preguntamos a Dios, no sé, Señor, qué vistes en mí, porque yo te fallo, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. Y le ponemos, hermanos, a Dios una lista. Pero ¿sabes una cosa? Que Dios nunca nos hace a un lado, a pesar de nuestras faltas. A pesar que tú y yo le fallamos, Dios no nos hace a un lado. Quizás aquellas personas a las cuales tú les has fallado, te han hecho a un lado. Quizás te dijeron, tú ya no nos sirves para nada en este lugar. Porque quizás te caíste, porque quizás fallaste y te hicieron a un lado. Y yo creo, hermanos, que el que te hagan a un lado es lo que más duele. Porque cuando tú caes, tú esperas que el cuerpo te acoja. Que el cuerpo, aquí alaba así, te abrace. Que el cuerpo te tienda la mano. Que el cuerpo te diga, hermano, te caíste, fallaste, pero no te preocupes, puedes levantarte. Hermanos, nosotros sabemos que Cristo nos da libertad. Pero hermanos, en nosotros habita la libertad y el libertinaje también.
Porque nosotros somos los que tenemos que decidir si vamos a vivir en libertad o si vamos a vivir en libertinaje. Pero ¿cómo nosotros vamos a vencer, hermanos? Es buscando la presencia del Señor. Es caminando tomados de la mano de Cristo. Porque muchos pueden, hermanos, irse de tu lado cuando tú más necesitas quizá que te den fortaleza, cuando tú quizá más necesitas que te tiendan la mano, que te levanten. Es cuando más te pusieron el pie encima. Y hay mucho pueblo de Dios herido, hermanos. Hay mucho pueblo de Dios herido. ¿Por qué? Porque no tenemos, hermanos, ese amor. No tenemos ese amor que dio Cristo, hermanos. Cristo, imagínese usted. Cuando encontraron a aquella mujer, hermanos, ¿verdad? En pecado. Cuando aquellos querían apedrearla. Así muchas veces es el pueblo de Dios, hermanos. Quieren apedrear al hermano. Quieren apedrear a la hermana. Le lanzan, hermano, ¿verdad? Palabra tras palabra. Le dicen, sos un pecador. Sos esto, sos lo otro. No deberías de estar aquí, hermanos. Pensemos por un momento. Si nosotros fuésemos los que estamos en esa condición en ese momento, ¿qué quisieras tú? ¿Qué quisieras tú que hiciera la iglesia contigo? ¿Qué quisieras tú, hermano? ¿Qué quisieras tú, hermana? Porque, hermanos, muchas veces señalamos a los pastores, juzgamos a los pastores. Pero, hermanos, nadie que no está en los zapatos del pastor no se da cuenta la carga que el pastor lleva. No se da cuenta, hermanos, si el pastor comió o no comió. Aquellos que son siervos del Señor, hermanos. No se dan cuenta, hermanos, el sufrimiento que ellos también tienen, la guerra que ellos también tienen. Y muchas veces, hermanos, solamente nos sentamos en el banquillo para acusarlos. Y yo no estoy defendiendo a nadie en esta noche, hermanos. Simplemente te digo que hasta que tú no estás en los zapatos del pastor, no te das cuenta lo que ese varón, lo que esa mujer sufren y con lo que lidian. Hermanos, porque el pastor siempre tiene que estar para sus ovejas, siempre tiene que estarlos escuchando. Hay pastores, ¿verdad?, que realmente no ejercen el pastorado. ¿Por qué? Porque sus ovejas, hermanos, están lejos de ser sus ovejas. ¿Por qué? Porque nunca han visto en el pastor un apoyo, en el líder un apoyo, una oreja para escucharlo, una palmadita para decirle, vamos a orar, hermano, aunque no ore, hermano, pero vamos a orar, hermano, para que el Señor haga, pero ore por él en ese momento. Dios nos entregó libertad a través de su Hijo. Pero ¿estamos realmente viviendo en la libertad que Cristo nos dio? ¿O estamos haciendo, hermanos, lo que se nos venga en gana y dañando el cuerpo de Cristo? Cuando confesamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, hermanos, Jesús viene a habitar en nosotros.
Y yo siempre algo que le digo a las personas es cuando ellos me dicen, hermana, pero ¿qué hago cuando yo, hermana, quiero hacer lo malo? Cuando yo sienta el deseo, hermana. Porque, hermanos, todos luchamos con debilidades. No somos perfectos. Somos carne. Y si nosotros no buscamos la presencia de Dios, vamos a seguir caminando en la carne. Pero si nosotros buscamos la presencia de Dios, vamos a estar, hermanos, empezando a caminar en el Espíritu. Y nos va a ser más fácil rechazar aquellas cosas de la carne. ¿Por qué? Porque usted y yo nos vamos a hacer aquella pregunta de cuando la debilidad venga a nuestra vida. Jesús, ¿tú harías esto? Hermanos, cuando nosotros empezamos a caminar en el Espíritu Santo empieza a redarguir y a quitarnos, a desarraigar, a cortar cosas de raíz. Y esto yo se lo puedo decir con toda certeza, con toda convicción, porque cuando yo vine a Cristo, hermanos, lo primero que yo le dije al Señor es, Señor, cambia mi manera de hablar. Señor, yo ya no quiero decir malas palabras, Señor, ya no quiero decir malas expresiones, Señor, porque ¿cómo yo voy a adorar tu nombre? ¿Cómo yo voy a exaltar tu nombre si yo estoy con una boca tan sucia, llena de malas palabras? Hermanos, hay personas que son creyentes y tienen, hermanos, una boca cuando no están en la iglesia que usted se queda, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Estoy con el hermano fulano? ¿O estoy con una hueste de maldad? Y son cosas, hermanos, que debemos meditar. Y que las debemos, hermanos, implementar en nuestra vida. Porque si el Señor, hermanos, permite que tú estés conectado en esta noche, es porque el Señor nos está hablando. Es porque el Señor nos está diciendo, esto es un llamado de atención para ti. Y yo no vengo en esta noche a juzgarte, ni a señalarte, ni a criticarte, mucho menos a decirte eres esto, eres lo otro. No, no. Porque hay un dicho bien dicho que dice, predicador, predícate a ti mismo. Y antes de que la palabra le sea predicada a usted, el Espíritu de Dios me predica a mí, hermanos. Y alguien puede decir, ay, hermana, pero ¿sabe? Hay veces que cuando estoy meditando en la palabra de Dios, hermanos, tiene aquel pensamiento, ¿verdad? Cuando Pedro le dijo al Señor, dura es tu palabra, Señor. Porque muchas veces es dura la palabra del Señor, hermanos. Pero qué hermoso es que nosotros atesoremos la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es viva. Y la palabra es eficaz. Y llega y penetra en lo más profundo del alma. Entonces, cuando tú sientes, hermano, ¿verdad? Esa molestia, ¿verdad? Que está, ¿verdad? Allí, la palabra, ¿verdad? ¿Se ha fijado usted esos ralladores para rallar queso, verduras, frutas? Los conoce. Aquí en El Salvador se llaman ralladores. Los conoce. Muchas veces nos sentimos así cuando leemos la palabra del Señor, pero cuando la leemos meditando en la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra se vuelve como un rallador a tu vida y empieza a rayar todas aquellas asperezas que nosotros tenemos, hermano. Empieza a hacer algo en lo más profundo de tu ser. Y esa palabra, cuando tú sientes que cae de golpe, y muchas veces decimos, el pastor lo que está hablando, ¿quién le habrá contado?
¿Te ha pasado alguna vez? Yo me recuerdo, oré por un joven y él solo veía a la mamá cuando el Espíritu Santo le estaba hablando. Y él solo veía a la mamá y veía a la mamá y veía a la mamá, pero con unos ojos, hermanos, de que la quería fulminar. ¿Y sabe cuál fue la expresión de la madre? Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Pero cuando nosotros le clamamos al Padre con fe y le decimos al Padre, Padre, confronta a mi hijo, confronta a mi hija, confronta a mi esposa, confronta a mi esposo, Señor. Muchas veces pensamos que alguien le contó al que te está ministrando. Pero es el Espíritu Santo quien está hablando a tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios quiere preservar tu vida. Si bien es cierto, hermanos, vamos a tener una lucha constante entre la libertad de Cristo y el libertinaje. ¿Por qué? Porque la carne quiere hacer y deleitarse en los deleites de la carne. Pero la libertad en Cristo quiere obedecer a sus mandatos, a sus preceptos, a sus decretos, a sus estatutos. Aún, hermanos, cuando hayamos tomado, ¿verdad?, la decisión de servir al Señor, vamos a tener esa lucha constante. Algunos, ¿verdad?, lo llaman a tener conciencia. Sí, pudiera ser, ¿verdad? Pero debemos de entender, ¿verdad?, que el Señor nos pone a escoger entre la vida y la muerte. Y yo creo, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, hemos escogido la vida. Esa, hermanos, ¿verdad?, es la libertad que Jesús nos otorga. Miren lo que dice Gálatas 5:1. Voy a ir rapidito porque ya me está comiendo el tiempo. Y dice la palabra del Señor como título: estad firmes. ¿Cuántos firmes sabemos en esta noche? Que a pesar de la tormenta que estamos viviendo, que a pesar de las olas que caen en nuestra barca, ola tras ola, nos hemos mantenido firmes. Dice la palabra: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Quiero leerle en la Dios habla hoy el mismo versículo y dice: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez. O escuche, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Lo cierto, hermanos, es que gozamos de la libertad en Cristo, pero también podemos decidir, ¿verdad?, el irnos al libertinaje. Por ello, hermanos, si decidimos vivir, ¿verdad?, en la carne, veremos que esa fuerza, ¿verdad?, va a estar allí constantemente queriendo arrastrarnos, ¿verdad?, a estar viviendo en los deleites de la carne. Amén. Hermanos, pero debemos de saber, ¿verdad?, que esto puede traer consecuencias a nuestra vida y que esas consecuencias, ¿verdad?, muchos decimos, pues trae facturas y las tenemos que pagar. Amén. Y yo creo que lo mejor es caminar en obediencia, hermanos, y esperar, ¿verdad?, en el Señor lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Hermanos, yo no te digo, ¿verdad?, que somos perfectos. Estamos, ¿verdad? Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Él está perfeccionando la obra en cada uno de nosotros. Y como te digo en esta noche, yo no vengo a señalarte, yo no vengo a juzgarte, yo no vengo, hermano, ¿verdad?, a criticarte, no. Yo lo que quiero es que tú tengas esperanza y que te des cuenta que Cristo, ¿verdad?, a través de Él nosotros recibimos libertad. Amén.
Si nosotros escogemos, hermanos, ¿verdad?, la realidad de que Jesús nos ha liberado de todos los yugos de este mundo, en Él vamos a encontrar la fuerza para vencer toda tentación de este mundo. En Él, hermanos, encontraremos la fuerza, ¿verdad?, para seguir adelante y podremos vivir una vida buena, porque aprenderemos a ser la mejor versión de nosotros mismos y sin ayuda de Él, hermanos, jamás lo vamos a lograr. La libertad, hermanos, que nos otorga Dios a través de Jesucristo solo la podemos experimentar cuando usted y yo creemos en Él. Amén. Solamente cuando usted y yo creemos en Jesús podemos experimentar la libertad de Dios en nuestra vida. Así que en esta noche yo te digo que aunque sientas que estás en una cárcel de la cual no puedes salir, tienes que saber que Dios te mostrará la forma de liberarte, que Él enviará a sus ángeles para que te compartan el plan de salvación. Quizá en esta noche, ¿verdad?, hayan personas que no conocen de Cristo, que se quedaron, ¿verdad?, en este mensaje, o quizá necesitan reconciliarse con el Señor y sienten, hermanos, que están viviendo en una cárcel, ¿verdad?, que llevan años viviendo en esa cárcel y que no han podido, hermanos, liberarse. Pero Dios, a través de sus ángeles, trae este mensaje para ti en esta noche, ¿verdad? Dios anhela, hermanos, liberarnos de nuestros miedos, de nuestros temores. Dios no quiere que usted y yo vivamos encadenados por ellos. Él ha puesto, hermanos, un potencial grande en cada uno de nosotros y quiere que usted y yo lo usemos para ver su gloria. Al igual, ¿verdad?, que el salmista David, nosotros podemos experimentar la libertad de Dios al buscar su rostro y su presencia, pasando tiempo con Él y dejando, hermanos, que Él nos llene de su Espíritu Santo. Mire lo que dice Salmos 34:4. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Dios quiere librarte en esta noche de todos esos temores. Dios quiere, hermanos, cortar de raíz, ¿verdad?, todas aquellas cosas que nos apartan de su presencia, que nos apartan de su voluntad. Como le digo en esta noche, muchas veces nos quejamos y decimos: Señor, ¿por qué me moviste de lugar? Debes entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para tu vida, y que si un día tú decidiste caminar en la voluntad del Señor, el Señor, ¿verdad?, está preservando tu vida, y que por esa razón el Señor te apartó, por esa razón el Señor quizá te llevó a otro lugar, ¿verdad?, te plantó en otro lugar, y no solamente te plantó, sino que el Señor te está preparando en ese lugar. ¿Pero para qué? Para que tú des fruto. Así que, hermanos, usted no se enoje, no se enfade si el Señor hace un cambio en su vida, si el Señor mueve una pieza importante en su vida, si el Señor hace algo, hermanos, ¿verdad?, que para usted no lo entiende, pero el Señor sabe por qué razón lo está permitiendo. Dios, hermanos, no quiere que nadie perezca. Dios no quiere, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, nos perdamos, sino que al contrario, ¿verdad?, el Señor quiere atraernos a su presencia. Que el Señor, hermano, ¿verdad?, nos inquieta de muchas maneras. Esta mañana me decía un hermano: hermana, desde las 2 de la mañana estoy despierto. Pero entendí que el Señor quería que orara, entendí que el Señor quería hablar conmigo y me puse a orar, hermana. Cuando vine a sentirme, dijo, me dijo, creo que las 5 de la mañana. Así que yo le dije: bendito sea el Señor. Él me dijo: me siento contento, me siento gozoso, me siento alegre. Y eso, hermanos, es lo que hace la oración. Eso nos hace, cuando estamos en la presencia del Señor, nos hace tener gozo, nos hace tener paz. Hermano, muchas veces nosotros, ¿verdad?, vamos y acudimos y tocamos muchas puertas, pero se nos olvida tocar la puerta principal, que es la puerta del Eterno. Y Él tiene una solución, Él tiene una respuesta. Así que yo en esta noche te invito, hermano, a que confíes en el Señor, a que tengas fe en su palabra, que sus promesas son eternas, sus promesas son reales, hermanos, y te lo puedo decir yo con toda certeza, con toda convicción. Quizás muchos puedan decir: ay, hermana, pero usted todos los días dice lo mismo. Hermanos, testificar de la gloria de Dios es lo que mejor podemos hacer cada día.
¿verdad? Porque siempre hay una necesidad alrededor tuyo y esa persona necesita escuchar que hay una esperanza, necesita escuchar, hermanos, que hay, ¿verdad?, una salida y que esa salida se llama Jesucristo, que solamente Él puede llenar los vacíos de tu corazón. Ya no busques más alternativas, hermanos, ya no vayas, ¿verdad?, a buscar, ¿verdad?, llenar el vacío, ¿verdad?, en otro lugar más que solamente en la presencia del Señor. El Señor, hermanos, tiene control de todas las cosas. El Señor sabe, hermanos, que usted y yo, ¿verdad?, muchas veces quizás nos sentimos tristes, quizás nos desanimamos porque no vemos la respuesta del Señor. Pero sabe, yo creo que nunca debemos de perder la esperanza. Así como decía David, oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Yo no sé cómo estuvo tu día hoy. Yo no sé si este día te levantaste con fe. No sé si este día te levantaste con gratitud o si te levantaste enojado o enojada. No sé si en este día te levantaste con alabanza para tu Señor o si te levantaste quejándote. No lo sé. Pero esta noche el Señor puede llenarte de su paz. Quizá en esta noche tú estás viendo el problema muy, muy fuerte. Pero el Señor puede cambiar ese problema en bendición. Así que yo te digo en esta noche, es tiempo de entrar a la presencia del Señor. Y si tú te sientes herido, te sientes herida, te sientes defraudado, defraudada, quizás te sientes, hermano, sola o solo. Quizás sientes que ya luchaste mucho, ya sientes que tocaste muchas puertas, pero hoy es necesario que tú toques la puerta principal, la puerta, hermanos, que es la más grande, la más extensa, donde el Padre está esperando escuchar tu voz, donde el Padre está diciendo, ¿dónde estás, Conchita Córdoba? ¿Dónde estás, Sosimo? ¿Dónde estás, Claudia? ¿Dónde estás, Fanny? ¿Dónde estás, Melania? ¿Dónde estás, Elia? ¿Dónde estás? Quiero escucharte. Quiero honrarte. ¿Dónde estás, Juanita? ¿Dónde estás, Betty? ¿Dónde estás? El Señor te está diciendo en esta noche, hija, ¿dónde estás? Hijo, ¿dónde estás? Quiero escucharte, quiero sorprenderte, quiero bendecirte, quiero sanarte. El Señor, hermanos, es el médico, Él es el juez, Él es el abogado, Él es el médico. Así que yo te digo en esta noche con toda confianza, entra al trono de la gracia y dile al Señor con toda sinceridad lo que estás viviendo, lo que estás pasando. Bendito y buen Dios, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Te damos a ti toda gloria, honor y alabanza. Gracias, Padre, porque a través de tu Hijo Jesús recibimos la libertad, Señor. Gracias, Señor, porque podemos entrar confiadamente, Señor, al trono de la gracia y pedirte, Señor, lo que hoy, Señor, anhela nuestro corazón, Señor. Padre, tú conoces la petición de mis hermanos. Tú conoces, Rey de Gloria, cada necesidad. Tú conoces, Papá, la tristeza, la angustia, aquello, Padre Santo, que están viviendo, que están pasando, Señor. Tú lo conoces de raíz, Señor. Y en esta noche te pido, Espíritu Santo, que seas tú llegando y ministrando cada vida, que seas tú irrumpiendo, Señor, con un viento recio sobre su hogar, Señor. Que tu rabaquita, rabacanda, Señor, haga algo sorprendente en esos pensamientos,
en esos cuerpos, Señor, que hoy están padeciendo una enfermedad, Señor, en aquellos cuerpos, Padre Santo, que han luchado, Señor. Hurra, baba, aquí alaba así. Que han luchado, Señor, día a día por su salud, que han luchado día a día por su matrimonio, que han luchado día a día por sus hijos, Señor, que han luchado, Padre Santo, por ese puesto laboral, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú poniendo gracias, Señor, que seas tú dándoles la paz que sobrepasa todo entendimiento, que desarraigues, que quites toda tristeza, que quites todo dolor, Señor, que manifiestes tu gloria, que manifiestes tu grandeza, Señor. Yo sé que para ti no hay nada imposible, Señor, que tú puedes operar un milagro en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a nuestros hermanos, Señor. Tiempo de cambio, Señor. A cada una de las personas que sirven en este ministerio, Señor. A cada una de las personas que predican en este ministerio, Señor. Sea usted manifestando su gracia, su poder, su misericordia, Señor. Que mis hermanos, Señor, que están en sintonía de cada mensaje, puedan testificar, Señor, que están surgiendo milagros, Señor, a través de cada palabra, Señor. Yo sé que para ti no hay nada imposible, Señor. Manifiesta tu gracia, Señor. Y así también, Señor, por nuestros hermanos, Señor. Tiempo de cambio, Señor. Padre, manifiesta tu gracia, manifiesta tu presencia, tu poder sobre ellos, Señor. Bendice y prospera cada ministerio, Señor. A nuestros hermanos de pasión por el ministerio, Señor. Sea usted manifestando su gracia, sea usted manifestando su grandeza, su poder, Señor. Porque para usted no hay nada imposible, Señor. Padre, te pedimos por nuestro hermano, Señor Edwin Barrientos, Señor, que se encuentra en Honduras, Señor. Padre, te pedimos que lo uses, que lo llenes, que lo revistas con tu gracia, tu poder, tu misericordia, Señor. Padre, que esa palabra caiga en tierra fértil, Señor. Prepara esas almas que van a recibir tu palabra, Señor, ya que Él va a predicar, Señor, esta noche, Señor, el día de mañana y el domingo, Señor. Yo sé que para ti no hay nada imposible, Señor. Prepara esa tierra y usa su vida, usa sus manos, usa su boca, Señor. Que la palabra, Señor, que tú pongas en su boca, Señor, llegue, Señor, a ese lugar, Señor, que dé libertad a esa nación, Señor. Oramos por las autoridades, Señor, que también puedan, Señor, sentir un toque de tu presencia, Señor. Sabemos que tú eres grande, que tú eres un Dios todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por la vida, por la familia de nuestra hermana Juana Santana Cuevas, Señor, por su hijo, Señor. Manifiesta tu gracia, manifiesta tu poder sobre su vida. Yo sé que para ti no hay nada imposible, Señor, que tú puedes hacer un cambio, una transformación en esta familia, Señor. Que mi hermana, Señor, pueda ser valiente, Señor. Que ella, Señor, ya deje, Padre Santo, de preocuparse y empiece, Señor, a creer que tú vas a empezar a obrar en su vida, Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor. Bendice a cada persona en esta noche, Señor. Bendice, Señor amado, cada día de nuestra vida, Señor. Y que tu presencia, Señor, vaya con cada uno de nosotros, cada día, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Bueno, hermanos, que el Señor me los bendiga. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición a su vida. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón para bendecir su vida. Yo espero que sea de mucha bendición a su vida. El mensaje queda ahí. Compártalo usted con alguien más. Yo sé que para el Señor no hay nada imposible y que Él siempre llega a tiempo y fuera de tiempo a nuestra vida. Así que bueno, damos gracias a nuestros hermanos de Pasión por el Ministerio, nuestros hermanos Tiempo de Cambio, por permitirnos compartir en sus plataformas. Nos vemos la próxima semana, si el Señor nos presta vida, hermanos, ¿verdad? Sigamos adelante, sigamos confiando, sigamos creyendo que el Señor tiene planes perfectos para nuestra vida. Ya no se enoje, ¿verdad? Si el Señor ha hecho un cambio en su vida, si el Señor ha permitido que se mueva una pieza en su vida,
ya no se queje. Dele gracias al Señor y dígale, aunque yo no entiendo, Señor, sé que algo tú estás obrando. Así que bueno, hermanos, me voy despidiendo. Que el Señor me los bendiga. Pasen feliz noche. Y si la voluntad del Señor es que abramos nuestros ojos el día de mañana, pues levantémonos con gratitud. Levantémonos gozosos, levantémonos llenos de alegría si el Señor nos está permitiendo abrir nuestros ojos el día de mañana. Así que bueno, pasen feliz noche y que el Señor me los bendiga.